Hace unos meses, el hoy condenado Álvaro Uribe Vélez publicó un video bastante llamativo a través de sus redes sociales en el que realizaba dos solicitudes en especial. La primera solicitud, él mencionaba allí en ese video que supuestamente si la derecha llegaba nuevamente al poder en el año 2026, lo primero que iban a hacer era acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la segunda solicitud que él realizaba era que si habían personas, miembros de la fuerza pública o retirados ya, que en algún momento pertenecieron o tuvieron algo que ver con las ejecuciones extrajudiciales o con los mal llamados falsos positivos, que apenas tuvieran 5 años de prisión. Para Álvaro Uribe Vélez es razonable y es justo que los que pertenecieron a la fuerza pública, militares, soldados, coroneles retirados, que tuvieron vínculos, participaron en ejecuciones extrajudiciales y que idearon todo este plan macabro en contra de la población civil única y exclusivamente para mostrar cifras, que paguen 5 años de prisión. Es decir, para Álvaro Uribe Vélez en este momento es justo, completamente razonable, que Publio Hernán Mejía, coronel retirado, además que hizo parte también en el gobierno del mismo condenado Álvaro Uribe Vélez, y que justamente en este momento la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz pues lo está hallando responsable de más de 70 ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, incluso con vínculos con los paramilitares. Para Uribe es razonable que pague solamente 5 años de prisión por sus vínculos con el asesinato de 70 civiles en nuestro país. Esas eran las solicitudes que realizaba Álvaro Uribe Vélez en su momento. Justamente el día de hoy se está llevando a cabo esa audiencia y alegatos finales que incluso las víctimas y también la Fiscalía de la JEP están solicitando la condena de 20 años de prisión de Publio Hernán Mejía. Ya les voy a contar a ustedes quién es este hombre, porque además en reiteradas oportunidades personas como María Fernanda Cabal, como el mismo Eduardo Zapateiro, más conocido por esos chats y esas publicaciones que se conocieron recientemente en donde presuntamente está acosando sexualmente a mujeres, y adicionalmente también por medio de videos, de declaraciones realizadas por personas del Partido Centro Democrático en las que salen a decir que Publio Hernán Mejía es inocente. Ya les voy a mostrar a ustedes eso. Antes de irnos para allá, yo quiero que ustedes conozcan a cabalidad quién es Publio Hernán Mejía y en este momento por qué está sentado allí en la Jurisdicción Especial para la Paz, próximo a responder por más de 70 ejecuciones extrajudiciales. Quiero que recordemos este video. Esta fue una investigación que en su momento hizo Noticias 1 frente a esos hallazgos que en su momento condenaron a Publio Hernán Mejía, coronel retirado del ejército, a 19 años de prisión. Vean ustedes lo que mencionó aquí Marianini Echeverri. Por falsos positivos condenan a 19 años de prisión al coronel Hernán Mejía, ex candidato a la presidencia por el Centro Demoníaco, dice aquí Marianini Echeverri, a quien no le alcanzó el arroz chino y las prebendas que le daba a sus subalternos para que delinquieran con él y al final se fueran a la cárcel a pagar solitos. Esto que ella menciona es completamente cierto, porque los descarados que realizaban estas ejecuciones extrajudiciales, que asesinaban inocentes y que luego los hacían pasar como supuestamente guerrilleros dados de baja en combate, lo que les daban a los soldados que realizaban esas atrocidades eran pollo, gaseosa, arroz chino y permisos. Escuchen esto, por favor. La verdad de la guerra se establece en cada audiencia que realiza la JEP. Un ex escolta de quien fuera comandante del batallón La Popa hace una década, Publio Hernán Mejía, dio detalles escabrosos de la forma como ejecutaban los falsos positivos en asocio con los paramilitares de Jorge 40. Guillermo Gómez. Este ex oficial es el coronel del ejército Publio Hernán Mejía. Hace apenas 9 meses asistía con su uniforme a la fiesta de lanzamiento del Festival Cuna de Acordeones 2018, invitado por la pareja José Félix Laforí y María Fernanda Cabal. Sobre el coronel Mejía pesa una condena de 19 años en prisión por ser culpable de dirigir operativos en el Cesar para asesinar civiles y hacerlo figurar como guerrilleros dados de baja en combate. Desde hace 9 años yo visito al coronel Hernán Mejía. Mejía está libre porque se acogió a la JEP, aunque insiste en que no tiene nada que contar porque es inocente, pero sus subalternos están diciendo la verdad. ¿Qué les dijo, digamos, Mejía cuando salieron del batallón? Que íbamos a hacer una operación conjunta con las fuerzas especiales del ejército, pero cuando llegamos al sitio encontramos paramilitares.
El declarante fue soldado en el batallón La Popa que dirigía al condenado coronel. Yeris Gómez era uno de sus escoltas y debía acompañarlo a sus reuniones. Como reuniones donde Jorge 40 y el coronel Mejía tuvo con los paramilitares. El soldado Gómez precisó que meses después de las reuniones con los jefes paramilitares, participó en un operativo que el coronel Mejía había coordinado con unas supuestas fuerzas especiales en 2003. Y el coronel Mejía, no, que van a hacer una operación con las fuerzas especiales. Nos encarparon, nos llevaron hasta Villa Germania. Cuando llegamos a Villa Germania, estábamos alrededor de miles de paracos. Otro hecho en el que participó el soldado profesional por orden de Mejía ocurrió en julio de 2003, en compañía de un guía de las autodefensas, conocido como alias El Ruso. Cuando se les entrega a este señor alias El Ruso como guía, ¿qué les dijo el coronel Mejía? Que íbamos a hacer una operación como es que en Guatapurí, que el que diera de baja a Tito Arias tenía de recompensa de 50 millones de pesos que daba la gobernación del Cesar. El objetivo fue asesinado, pero los 50 millones se embolataron. En sí, apenas le dan 1 millón de pesos al soldado que lo mató, que fue el soldado Valencia, que le dieron 1 millón de pesos. Relató los premios que les daban. Por ejemplo, cuando en inmediaciones de Pailitas, hombres del batallón La Popa y un grupo de paramilitares participaron en otro operativo de falsos positivos, y todos ellos fueron recibidos para recompensarlos con un asado ofrecido por el coronel Mejía y un jefe paramilitar. Nos hicieron un asado, nos dieron una gaseosa Coca-Cola de Sabupá, y de ahí ya cuando llegamos ya está el coronel Mejía reunido ya nos tenía preparado eso con alias Omega. Antes, el soldado Gómez había recibido una recompensa personal cuando cometió su primer asesinato, presentado como baja de un guerrillero. Cuando llegué al batallón y que para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. ¿Quién le dio esos 100.000? En ese entonces el coronel Mejía. Y nos dieron como es que una comida y eso arroz chino y eso. El soldado relató que les entregaron condecoraciones que resultaron tan falsas como los positivos. Porque cuando vino acá a Ejército a buscar la medalla de orden público, no le aparecía nada, solo fue una... El declarante afirmó que se había enterado que el coronel Mejía había mandado a asesinarlo después de la reunión con Jorge 40. En la diligencia ante la JEP, el exmilitar pidió protección para él y su familia y dejó para los magistrados copia de un cuaderno en el que tiene anotados los falsos positivos que recuerda. Vía Carrizal, Portón Rojo, 3 muertos con el sargento Cuella. Sierra Nevada de Santa Marta, Vereda La Boquerón, 1 muerto. Vía La Mina, Río Seco, 2 muertos. Publio Hernán Mejía es este hombre que justamente ustedes están viendo ahí en pantalla, muy bien acompañado de la señora María Fernanda Cabal, en donde ella en diciembre del año 2018 le escribía allí al mismo Hernán Mejía: feliz cumpleaños, mi valiente y querido amigo, Dios te bendiga hoy y siempre. ¿Qué dirá la señora María Fernanda Cabal? Que justamente en este momento, en medio de los alegatos de conclusión, la Fiscalía de la JEP está pidiendo cárcel para ese hombre que ustedes ven ahí en pantalla por su participación en las ejecuciones extrajudiciales, por su participación en falsos positivos y además por tener alianzas con los paramilitares en nuestro país. Frente a eso, el uribismo calla, pero ¿saben ustedes también por qué calla? Por este tipo de cosas, porque la misma María Fernanda Cabal salía en años anteriores, muy campante ella, sin ningún tipo de vergüenza, a decir que estaba del lado de este hombre que hoy, del cual están pidiendo condena de 20 años de prisión. Recordemos lo que ella decía en su momento y nos vamos inmediatamente a lo que está sucediendo en este momento en la JEP. Vean esto. 9 años, yo visito al coronel Hernán Mejía y a muchos otros soldados injustamente encadenados por haber enfrentado el terror. También estuvo presente la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Mi coronel Mejía, en este libro que es un entrañable relato a su padre, rinde un homenaje a los soldados de batalla. Mejía envió desde su prisión este video vistiendo uniforme de oficial porque a pesar de su condena no ha sido retirado del ejército. Al terminar el evento, se oyó un mensaje que el propio expresidente Álvaro Uribe le envió al coronel. Estimado coronel Mejía, solamente alguien de su fortaleza... 9 años. Ahí escuchan ustedes las atrocidades
y quiénes son los verdaderos victimarios de este país, porque justamente esos que defienden a el señor Publio Hernán Mejía, coronel retirado en nuestro país por su participación en los falsos positivos, nos dejan completamente claro que ellos también hacen parte de los victimarios, de las personas que no se han solidarizado con las víctimas. Y escuchamos incluso una parte, que lástima que no está el video completo, pero es una parte de la declaración del hoy condenado Álvaro Uribe Vélez por los menores delitos, ¿no? Por soborno y fraude procesal, pero aún así está pagando en este momento. El mismo que salió incluso con palabras a defender a Publio Hernán Mejía, el mismo del que en este momento la fiscalía está pidiendo 20 años de prisión. Vean esto. Cometió homicidios y desapariciones, en algunos casos en una alianza macabra con paramilitares. Fue lo que dijo la Fiscalía de la JEP, quienes pidieron 20 años de cárcel contra el coronel Hernán Mejía por falsos positivos durante sus alegatos de conclusión en el juicio contra el oficial del ejército. Vean esto. Que el teniente coronel Mejía Gutiérrez ideó, creó y dirigió un ilegal aparato organizado de poder, a través del cual cometió homicidios, desapariciones y torturas, en algunos casos en alianza macabra con grupos paramilitares, el Frente Mártires del Cesar, y en otros por iniciativa propia de sus integrantes que encontraron un tren andando y se subieron a él. Su propósito, dar una falsa percepción de seguridad a los pobladores del departamento del Cesar, a quienes también engañó, y consolidar su imagen como el mejor oficial del Ejército Nacional. Ahí lo ven ustedes. Publio Hernán Mejía es este hombre que está aquí, el que aparece aquí a su lado es la defensa, pero nos dejan completamente claro una vez más que bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se dieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que adicionalmente se dieron miles de crímenes de lesa humanidad, 6.402 falsos positivos y posiblemente los que faltan por ser reconocidos. Pero adicionalmente aquí incluso el colectivo de abogados Cajar, al que incluso en este caso los abogados que pertenecen a este colectivo, en ese mismo colectivo también hacen parte los abogados que hicieron frente al hoy condenado Álvaro Uribe Vélez, y uno de sus abogados mencionó lo siguiente. Vean ustedes, el abogado Sebastián Escobar pide justicia en nombre de las víctimas y por eso en la audiencia de alegatos ante la Jurisdicción Especial para la Paz en medio del juicio por falsos positivos contra el coronel Publio Hernán Mejía exige la pena máxima, que son 20 años de cárcel. Abro comillas, estas víctimas no solo han sufrido el horror de perder a sus seres queridos, sino también han sufrido el silencio institucional, la estigmatización y la impunidad que por mucho tiempo invisibilizó estos crímenes. A estas familias del Estado les arrebató lo más valioso y después les negó la verdad. Aquí creo que incluso hay que mencionar que por este tipo de cosas, que por este tipo de hallazgos, que por las palabras de las personas que en este momento le están haciendo frente a la verdad, porque muchas familias, como lo menciona aquí el abogado Sebastián Escobar, que justamente pertenece al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, coinciden completamente en que el Estado primero les arrebató la tranquilidad, les arrebató las familias, les arrebató la felicidad a cientos, a miles de personas en nuestro país. Pero lo más preocupante de todo esto es que hay muchas familias que todavía siguen buscando verdad, que siguen buscando reparación, que siguen buscando justicia. Quiero que ustedes lo escuchen, por favor. Estas víctimas no solo han sufrido el horror de perder a sus seres queridos, sino también han sufrido el silencio institucional, la estigmatización y la impunidad que por mucho tiempo invisibilizó estos crímenes. A estas familias el Estado les arrebató lo más valioso y después les negó la verdad. Hablamos con profundo respeto, pero también con firmeza, en nombre de madres, hermanas, hijos e hijas, esposas y comunidades enteras que llevan más de 2 décadas esperando una verdad que ha sido negada, una justicia que ha sido esquiva y una reparación que aún no ha llegado. Lo que se cierra hoy con la presentación de esta intervención no constituye un juicio más.
Es la oportunidad de desmontar desde el derecho, pero también desde la ética, la fachada de legalidad que se construyó para ocultar un aparato criminal que asesinó y desapareció a personas, bajo la lógica perversa de resultados y el éxito militar. Hoy, en el marco de este juicio oral adversarial, venimos a pedir justicia. Justicia no solo en términos jurídicos, sino en un sentido mucho más profundo. La justicia que restituye la dignidad, que repara con verdad y que sienta precedentes éticos para que estos hechos no se repitan nunca más. Lo que traemos ante ustedes no son conjeturas ni meras elucubraciones, son hechos acreditados con prueba legalmente recaudada, documental, testimonial y pericial. Hechos que configuran un patrón de macrocriminalidad ejecutado desde el aparato estatal y dirigido por quien hoy se encuentra acusado, el señor Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Desde ya, magistrada y magistrados, de manera respetuosa, pero insisto también decidida, solicitamos que se declare su responsabilidad penal como coautor y autor mediático de crímenes de lesa humanidad y que se imponga la máxima sanción contemplada en el artículo 130 de la Ley 1957 de 2019, 20 años de privación efectiva de la libertad. 20 años de privación a la libertad por más de 70 falsos positivos cometidos en nuestro país. Ya ven ustedes por qué es que el uribismo, el Partido Centro Democrático, el mismo Álvaro Uribe Vélez, ruegan y piden llegar al poder en el año 2026 para poder acabar con esta jurisdicción, con este tribunal que le ha dado verdad y reparación también a las víctimas que dejó el conflicto armado, específicamente en este caso de los falsos positivos que se dieron bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y responden absolutamente todos, ¿no? Hasta los que en este momento han respondido. Se habla de coroneles retirados, se habla de personas que efectivamente daban supuestos incentivos. Lo escucharon incluso ustedes algunos soldados al inicio de este video hablando de que les daban arroz chino, de que les daban pollo. O sea, todos sabían, menos Álvaro Uribe Vélez, menos Juan Manuel Santos, que justamente en ese momento fungía como el ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, todos sabían, menos ellos, ¿no? Qué convenientes. Quiero leerles a ustedes una parte de esta nota que menciona lo siguiente. Fiscalía de la JEP pide cárcel para el coronel Mejía por falsos positivos y alianza con los paramilitares. En sus alegatos de conclusión, los representantes de las víctimas también solicitaron la máxima pena de 20 años de prisión contra el coronel del Ejército, procesado por decenas de homicidios de civiles. Durante la audiencia de alegatos de conclusión en el marco del juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz contra el coronel retirado Hernán Mejía Gutiérrez por más de 70 casos de falsos positivos y alianzas con los paramilitares, el fiscal de la Fiscalía de la JEP, quien enjuició a Mejía, Samuel Serrano, pidió la pena máxima contra el coronel en retiro, 20 años de prisión. En sus alegatos, que se extendieron por más de 1 hora y media, el fiscal Serrano se refirió a las declaraciones de subalternos de Mejía y distintos materiales probatorios, el cual a su juicio evidenció durante el juicio, valga la redundancia, que el coronel en retiro, en su condición de comandante del batallón La Popa, dirigió y coordinó un aparato criminal que se dedicó a asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros, recibiendo incluso cuerpos a paramilitares con el fin de hacerlos pasar por propios. Abro comillas. El teniente coronel Mejía ideó, creó y dirigió un ideal aparato organizado de poder a través del cual cometió homicidios, desapariciones y torturas, en algunos casos en alianza macabra con paramilitares, el Frente Mártires del Cesar y en otros por iniciativa propia de sus integrantes, expuso el fiscal Samuel Serrano. Es más, el coronel en retiro fue señalado de haber echado a andar un tren criminal al que conminó a sus subalternos a subirse para presentar bajas de manera ilegal, así seguir construyendo una falsa imagen de seguridad en el Cesar y al mismo tiempo venderse como un oficial de resultados cuando se trataba en realidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta es esa tan anhelada seguridad democrática a la que quieren sin duda regresar los del uribismo y el Partido del Centro Democrático. No les basta este tipo de hechos que ya están probados, por algo están pidiendo 20 años de prisión, porque el señor ideó, creó y dirigió todo este aparato criminal
para asesinar a civiles y luego hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Y aquí yo vuelvo y me pregunto, ¿qué pensará la señora María Fernanda Cabal, que aparece allí muy feliz con el señor Hernán Mejía a su lado? ¿Qué pensará ella? La misma que dijo allí en ese video que vimos de Noticias 1, en donde indicó que ella llevaba no sé cuántos años visitando a Publio Hernán Mejía y que ahora justamente en este momento se está hallando su responsabilidad por la participación en falsos positivos. Quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios, no sin antes dejarlos con esta imagen, con este recuerdo, porque este tipo de personas sin duda son a los que tenemos que vetar en el año 2026. Se acercan las elecciones y evidentemente no podemos permitir que personas como María Fernanda Cabal regresen al poder, no podemos permitir que la derecha regrese a la presidencia de la República, pero sobre todo no podemos permitir que la falsa seguridad democrática nuevamente inunde a nuestro país. Así que quiero leerlos a través de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia en donde pues se menciona que la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz está pidiendo cárcel, está pidiendo prisión por 20 años a Publio Hernán Mejía por, en este caso, falsos positivos y también con alianzas con los paramilitares? Los leo a todos a través de los comentarios. No olviden por favor seguirnos a través de las redes, aquí abajito también para que dejen sus comentarios. No olviden suscribirse. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Chao a todos.